me contacté con el grupo de grabado, yo creo que fue en el año 80. 80, 81, 82 trabajamos juntos. Me invitó Arturo Duclos, Mario Soro, Silvio Paredes, ahí estaba Ariel Rodríguez. El grupo era bastante más grande, había gente que entraba, que salía. En todo caso, lo que sucedía en el taller de Vilche era una convocatoria y una provocación a la escuela completa, o sea, era imposible sustraerse de lo que estaba pasando ahí, digamos. Me invitaron a participar como dentro de una especie de movimiento que cuestionaba lo disciplinar desde la disciplina misma. O sea, teníamos una necesidad enorme de leer la escena también, entender lo que estaba pasando más allá de las fronteras de la escuela. Y yo te diría que de los profesores que más estaban en una sintonía, digamos, con esta poética de la búsqueda, la creación y de la investigación, era el taller de grabado, porque nosotros en ese momento teníamos como las disciplinas todavía. Finalmente tomé grabado porque además estaba el antecedente de artistas que habían trabajado, por ejemplo, Arturo Duclos era un referente importante, que había estado en esa misma escuela y había hecho obras que no eran exactamente un grabado en papel. Entonces en esa rebeldía me quedaba bien esa investigación y fue bastante increíble porque Eduardo nos pasó en el taller de grabado superior de los primeros días un texto de Luis Kamnitzer que era como esto de los desplazamientos del grabado. Entonces en el fondo decía que todo era grabado porque una tostada venía de un pan de molde y la edición, digamos, cortaba el pan y lo transformaba en copia. Tenía también un poco de humor eso, o sea, dentro de ese texto, porque rompía muchas cosas, pero al mismo tiempo abría las posibilidades hasta el infinito. En ese sentido, a Eduardo le interesaba que nosotros hiciéramos un cierto desarrollo, ¿verdad?, conceptual, una cierta fundamentación, ¿no?, de por qué eso podía ser grabado. Entonces era muchísimo más rico, ¿no? Entonces creo que ese taller fue fundamental. O sea, que a uno le dijeran que una botella de Coca-Cola también podía ser un grabado, ¿no? Tenía total coherencia con este impulso, este empuje, ¿no?, de Eduardo por hacernos pensar. Y luego uno entiende que a la escuela de arte uno no va necesariamente a aprender técnicas, oficios, materialidades, aunque también, ¿no?, porque desde el hacer obviamente uno aprende a pensar, sino que a establecer relaciones, a ser crítico, a mirar un poquito más por debajo del agua, con mayor atención, fijarse en detalles. Y entonces ese texto de Kamnitzer que básicamente a uno le daba vuelta, ¿no?, todo, ¿no?, y era como, wow, parece que hay una manera distinta de ver esto. Y claro, yo en los primeros años también como profesora, que los primeros talleres que hice fueron de grabado, también lo usé mucho, ¿no? Creo que, de nuevo, apertura, ¿no?, mental. Yo creo que fue súper importante. Yo creo que la enseñanza escolar, digamos, salvo muy contadas excepciones, es muy mala y sigue siendo muy mala en este país, lamentablemente. Entonces uno no sabía mucho a qué iba cuando estudiaba arte. Entonces estas ventanas de libertad que se iban abriendo con Vilche, para mí eran el único camino posible. Entonces yo siempre he dicho, si él hubiera estado en dibujo, yo me habría ido para allá. Después, claro, descubrí ciertas cosas que la disciplina del grabado y que conceptualmente, ¿no?, el grabado también han marcado hasta el día de hoy, pero en ese momento no tenía idea. Y por otro lado, Vilches que nos iba abriendo no solamente a un quehacer material de la disciplina, de la imagen, sino también una apertura conceptual. Entonces, yo creo que los primeros años fueron un poco así, ¿no? Desde grado metal, que era grado superior 1, ¿no?, bastante más rígido, sufrí un poco. Luego nos pasamos a Pedro Millar en grado superior 2, que era lito, y ahí ya empezar a meter de a poco, ¿no?, estos desplazamientos, como que no se notara mucho.
donde metía fotocopias en transparencia como matrices y yo no sé si Pedro se daba cuenta o no, pero yo creo que igual le empezó a fascinar eso que estaba pasando en el taller, ¿no? O sea, las cosas los desplazamientos que nosotros empezamos a hacer. O el tipo de trabajo que se estaban haciendo en el arte contemporáneo no tenían tanto que ver con un trabajo técnico instrumental tan cerrado, tan marcado, sino que estaban más orientados hacia la definición de ciertos lenguajes o a la exploración de problemas que tenían que ver precisamente con la condición contemporánea en la cual esas obras se estaban desarrollando. A través de la información a la que nosotros podíamos acceder en ese momento, que era a través de la biblioteca y una serie de revistas a las cuales la biblioteca de la universidad estaba suscrita, el no encontrarse con grabados tradicionales en esa literatura, por lo menos a uno lo hacía dudar de qué tan importante o qué tan relevante era producir o hacer grabados en el momento de ser estudiantes o en la posibilidad de nosotros seguir desarrollándonos como artistas fuera de la universidad. Entonces, vimos que en el taller de Eduardo Vilche se abría un espacio precisamente, no de una manera tan explícita, pero se abría un espacio para desarrollar obras de arte contemporáneo, digámoslo, así más concretamente, con un tipo de lenguaje o un tipo de utilización de las materialidades o de las tecnologías disponibles en la época, que a nosotros nos hacía más sentido en relación a la condición social en la que las obras se estaban desarrollando. Es decir, en el espacio del arte contemporáneo, de la contemporaneidad. O sea, por lo menos en mi lenguaje no estaba la idea del desplazamiento, sino que para mí era la ampliación de un campo. Sobre todo la actitud analítica, crítica y analítica frente al medio. Que los medios tenían que estar de acuerdo a lo contemporáneo y también había una demanda desde afuera, lo que estaba pasando en la escena, que era tremendamente provocador también y que no había ninguna relación entre esa tradición y cómo se respondía a la contingencia, digamos. Reconocer el aspecto material, qué es lo básico del grabado, o sea, la matriz, la copia y la edición. En el mismo lenguaje de que a partir del reconocimiento de esas unidades básicas y esas definiciones de esos ejes o de la especificidad de un medio, se podía llevar al límite ese sistema, y ponerlo en crisis. Yo siempre cuando hablo de la escuela y hablo de mi experiencia en el taller de grabado, menciono ese texto, pero es como un texto como fantasmagórico, porque no me acuerdo ni del año, ni del título, ni nada, pero sí de lo que se trataba el texto, del contenido, de esta idea básicamente que cualquier objeto industrial y producción seria podía ser considerado un grabado, ¿no? Y eso permitía obviamente que experimentáramos con materiales, con cómo esos materiales se ocupaban el espacio y sí, era el taller así más experimental y más conceptual de la escuela. Pero era interesante que a partir de toda una tradición y de metodología no sé, pues estudiamos litografía, madera, metal. Entonces sí, había un entrenamiento bien rígido y metódico. Y luego ya, a partir del taller de Vilches, era ya explorar y experimentar. O sea, ahí se producía un quiebre bonito entre la tradición y lo experimental, conceptual también. Era muy conceptual el taller. Todo lo que tuviera que ver con la carne, la muerte, hacía mucho sentido con la violencia que se estaba viviendo. Entonces, para mí, mirar los pollos asados era ver como un poco de esta serialidad de esta máquina represora. Y desde ahí, entonces, empecé a fabricar estas gallinas y hice una producción que era totalmente objetual, pero no me lo planteaba tampoco como escultura. O sea, ahí fui a hacer registro a la producción industrial de las gallinas.
Era tremendo, agobiante, y ahí le hacíamos una entrevista a una persona que me hizo una guía, entonces me contaba todo el proceso de producción. Entonces estos galpones parecían galpones de exterminio en el fondo, claro, eran como... Y las gallinas muy... o sea, estaban tan sometidas como nosotros en ese momento, digamos. Yo encontraba que había ahí un paralelo. Y quedaban los galpones vacíos llenos de plumas. Bueno, entonces la propuesta ahí era inventar estas gallinas ficticias, falsas, para desplazarlas y ponerlas en la ciudad, como una provocación. ¿Qué pasaría si esas gallinas se escapan y se fueran a la ciudad? Y luego entonces estaba el llevar e irrumpir en la calle y llevar estas gallinas y registrar lo que pasaba. Aquí, por ejemplo, estamos en Los Dos Caracoles. Ya, y partíamos, y ahí está Silvio Paredes, partíamos todos, o sea, ahí... Este grupo era muy colaborativo. Claro, éramos totalmente colaborativos, y esto era traspasar los límites también en el espacio público de lo que se podía hacer y no. Entonces, rápidamente había que salir de un lugar porque te echaban, digamos. Entonces, claro, era ver qué podía suceder, era una interrupción, era un llamado de atención. Fuimos a varios lugares, un espacio en el centro, intervino una vitrina, adentro y afuera, y todo esto fue registrándose. Ahí están todas las gallinas en un supermercado también, en realidad en la vida cotidiana. Exacto. Era interrumpir la vida cotidiana. Y creo yo que es la etapa que hay que vivir en la escuela, porque es como el riesgo, la angustia, digamos, en el sentido de cómo resolver, de también de alguna forma calzar con lo que estáis estudiando y con lo que queréis hacer. Y bueno, ¿y cómo se resuelve eso? Al final, después de los años, fue como el examen de grado. Y estas imágenes son un poco de ese resultado, claro, que mezclaba todo. Que era como el dorado, el clavo, bueno, la tela, que era la tela como la sagrada tela de la pintura, y que yo empecé a bordar y con la Carolina Bassi, que éramos compañeras, íbamos al barrio Rosas, íbamos de excursión al centro a comprar chucherías, telas, hilo dorado, que ella usaba muchísimo, que tenía todos estos materiales como que nosotras veíamos como materiales que no eran precisamente del arte, pero nos servían para estas exploraciones. Entonces yo con esa mezcla entre los marcos del mercado Franklin, que los iba a comprar allá como marcos usados, hice un trabajo que se llama Museo Imaginario, que eran todas estas como imágenes o sea, bordados sobre el dolor, sobre la miseria, sobre la sangre, el sudor y lágrimas. El asombro, cosas que venían también de ese universo que te contaba de la poesía. Sí, te iba a preguntar eso. Y bueno, y fue como el museo imaginario el resultado de todo eso. Como bien bizarro también, porque habían cosas como esas telas encontradas en telas por kilo, el dorado, que tampoco tenía nada que ver con el mundo así como de los materiales, como te decía, nobles. Pero que sin embargo generaban una cosa fuerte cuando estaban todos juntos. Claro, eso también para mí fue súper alucinante, como esto se transformaba en algo digno de ver, digno de admirar, valioso, entre comillas. Claro. Por ejemplo, es con tela también. La tela empezó también a, como te decía, a pasar desde el mundo de la pintura al mundo del grabado para mí. Entonces fue como un soporte donde yo fui cosiendo estos objetitos de plástico y jugando con el color. Eso también fue como una etapa que también, por supuesto, fue súper influenciada por los aprendizajes con Eduardo. Bueno, esa fue una época en la que yo empecé a hacer objetos. Objetos que de alguna manera sentía que tenían que ver con algo que estaba pasando en la foto. Estaba la autoexigencia y también que uno se planteaba, ¿no? Sí. Con sus propios trabajos. Sí, porque además aprendimos que el montaje
era la mitad del trabajo, ¿no? Claro. Nada de poner ahí las cosas como en el suelo, arriba de la mesa y míramelo un ratito, no, eran casi exposiciones que cada vez armábamos en los talleres para hacer las correcciones y hablábamos de que ahí hay un hoyito que distrae, ¿no? Okay. ¿No? Así, bueno, era dignificar el trabajo de uno también, ¿no? O sea, a mí me parece que uno tiene que hacer siempre el mejor esfuerzo, esté donde esté, ¿no? Si uno cree en su trabajo, tiene que buscar las mejores condiciones para exhibirlo. Y claro, en la tradición de nuestra escuela, la fotografía se entendía en la línea de grabado a propósito de este asunto muy simple, que estamos hablando de fotografía análoga, por lo tanto el negativo es esa matriz, ¿ves?, de la cual uno saca muchas copias después. Claro, yo me creía un poquito Cindy Sherman, ¿no? Entonces pasé una época disfrazándome de hombre, bueno, de hombre eso fue increíble, porque ahí yo me acuerdo, me disfracé con un traje que me prestó el Mario, y me fui a pasear con un maletín por el Paseo Ahumada, por la Plaza de Armas, y él me iba sacando fotos, ¿no? Y después trabajé con esas fotos. Pero en ese entonces me gritaban todo tipo de insultos homofóbicos, ¿no? Y bueno, pasé por varias épocas así, hasta que hice una exposición donde se llamó Para hacer en casa, donde me fotografié yo en mi casa, siendo yo nomás, digamos, ¿no? Y eso también estuvo hace un par de años en el museo, en la retrospectiva. Yo hago un experimento para cada exposición que hago. Cada obra que hago es como un desafío metodológico. Entonces, como que trato de inventar una nueva fórmula cada vez, aunque eventualmente ocupe ciertos colores en un grupo de obras, o ciertas formas que son parecidas. En general, como que a mí no me interesa tener como una línea de trabajo, no me interesa ser reconocido por un tipo de obras. Lo que me interesa fundamentalmente es que este problema de la experimentación sea el problema central de los trabajos, de mi actuar como artista. Y yo creo que eso tiene que ver como con una especie de herencia de este taller, o del ambiente en el que se estaba desarrollando ese taller y los compañeros y compañeras que teníamos en ese momento. Que a lo mejor uno justificaba el uso de ciertos materiales porque el acceso a ellos era más simple o más expedito, diría yo nomás. O sea, por lo menos en mis trabajos los materiales tenían que ver con una cuestión como industrial, claro, o cierta manera de producir los trabajos que tenían que ver con, no sé, con ir a hacer cosas a una hojalatería o imprimir fotos grandes en una copiadora de planos o algo así. Uno empezaba a apropiarse de la arquitectura del lugar. O sea, este taller, que era el Altillo 14, se llamaba, era un taller chiquitito. Y todos los martes o todos los jueves, no me acuerdo si era martes o jueves, tenía que entregar en el mismo lugar. Entonces, al principio pegaba en la muralla, pero de a poco te ibas apropiando del espacio. Algo pasaba que hacía un pequeño cambio y seguía ahí, y seguía ahí, y seguía ahí. Pero entre lo que empecé en marzo y lo que terminé en el examen de grado, había una gran distancia, pero no te das cuenta cómo iba cambiando. Eduardo tenía una capacidad de hacerte entrar en esto sin que te dieras cuenta. Y aquí, por ejemplo, podríamos hablar de esta foto. Bueno, es un panel de fotos, son 12 fotos. Este es el original. El original, esto lo hice de la época. Año 96, taller de grabado avanzado 1, creo que fue el primero. Teníamos que escoger un lugar y cada semana presentar obras diferentes y que iba a ser vista por Eduardo y por tus compañeros de curso. Yo, en 96, yo había hecho hice un viaje a Europa, y en ese viaje me compré un libro que era de Art Reinhardt, y que él habla de cómo llegó a este sistema de pintar negro sobre negro. Yo pensé, bueno, hay que trabajar en un espacio y hay que entregar toda la semana. Y dije, en vez de hacer cada semana yo mejorar mi obra o mejorarme yo como artista, dije, voy a hacer lo mismo. Planteé un set de reglas,
que era trabajar siempre en el mismo muro con 6 módulos negros. Esto es papel autoadhesivo negro. Entonces eran 6 módulos y toda la semana va así, de izquierda a derecha, así como un cómic. Perfecto, esta es la Esta es la secuencia, fueron 3 meses, que bueno, se movían 2 figuras por semana y se iba a alternar líneas, ángulo recto, línea, ángulo recto, línea, ángulo recto, así. La idea era como hacer circular esta figura por el plano del muro y ver qué pasaba, pues experimentar, probar. Yo no tenía como claro, no. ¿Tenías el esquema? No, todas las semanas improvisaba. Ya. O sea, que Eduardo se aburrió, me decía, pero aquí no pasa nada, me decía, que toda la semana. Entonces yo, la discusión con Eduardo era que a mí no me interesaba tanto lo formal, sino que la obra estaba, claro, tenía una base formal que era en esta figura, en este espacio, con estas medidas, en la misma sala, pero también estaba amarrado a una estructura social de la escuela, la estructura de enseñanza. El curso estaba armado de una forma y yo lo entendí como una estructura social del curso. Entonces que este trabajo estaba tratando de abordar el espacio tanto formal como socialmente. Y lo social también era que eran los mismos compañeros que iban a ver todas las versiones cada semana. Y aquí el interés era, en el fondo, cómo expandir lo formal a lo social. Y es algo que se mantiene hasta ahora. O sea, yo ahora que estoy trabajando con las telas, con las cortinas, involucro a comunidades o a gente que borda, mujeres principalmente que bordan, o técnicas de costura, de teñido también, teñir tela. El diálogo, la efervescencia, el intercambio que había entre quienes participaban en el taller, ¿qué podrías contarnos? Había harta diversidad, había búsquedas, como te digo, en el grabado en sí, y había otros que estábamos explorando los objetos. Estaba también una situación política súper álgida, entonces también habían, digamos, búsquedas por ahí de cómo llevar eso al taller. Y también estaban todos estos referentes que Eduardo nos hablaba de Cabezas, nos hablaba de Gallardo también. De hecho, hubo varias instancias bien interesantes de invitados y eso fue súper bueno, porque llegaron artistas que en el fondo habían estado vinculados a la Católica o formados en la Católica, ya con una obra, de años, y habían estos encuentros con nosotros. Y eso era súper estimulante. Yo me acuerdo que fue de las cosas más notables. Por ejemplo, Deepborn, obviamente siempre ahí cerca del tema del grabado, interesado sobre todo en lo que estaba pasando en esos talleres. Porque yo después trabajé con él y él me decía, oye, qué interesante, o sea, Vilche, así como, ¿cachai? Como lo que hizo ahí. Fue Diamela Altita también una vez, que fue súper interesante. En plenos años así, no sé, el 86, 87, tuvo, Duclos, Carlos Gallardo hizo una performance también allá, había un intercambio bien rico, tuvo Yar también, me acuerdo, en uno de los viajes, entonces todo eso era súper vital para nosotros, y le encontraba sentido también, porque finalmente son obras que traspasan la historia y hoy las estamos viendo, ¿te fijas? Como referente del arte chileno, del arte internacional. El curso de Historia del Grabado, el último que se dio debe haber sido el 96 o el 97. La cosa es que coincidí con el curso que iba justo arriba mío, que estaba el Felipe Mujica, el Diego Fernández. Uno iba a ver lo que hacían, entonces ahí veía que había como una especie de genealogía por este curso. Empecé a cachar que había un hilo común con lo que yo estaba trabajando. ¿Sí? Mientras todo esto pasaba, empezó la Galería Gabriela Mistral, no sé, había Muro Sur, el MAC de la Chile funcionaba, estaba la Bienal de Arte Joven. Entonces, toda la obra interesante y contemporánea estaban participando mucho los egresados de la escuela de la matriz de grabado. El Mario Navarro participaba en estas cosas, la Mónica, yo me acuerdo de haber ido a una exposición de la Mónica de Bengoa en el Monte Carmelo junto con la Pancha García. En el premio Gunter estaba el Iván Navarro con una cosa gigantesca.
Entonces uno empezaba a cachar que había una camada, una onda que era de la católica, que era muy propia. Algo pasaba que los que se veían en el circuito en esa época de los 90 estaban ahí muy ebullientes, muy vivos. Claro, muy presente. Claro. Somos una generación bien particular, ¿no? Hay que recordar que cuando nosotros ingresamos, muchos de nosotros queríamos entrar a la Chile, y la Chile cerró ese año el ingreso, creo que es el único año que ha estado cerrado el ingreso. Y entonces éramos una generación tremendamente inquieta, que ya en segundo año estábamos exponiendo, muchos, ¿verdad? Y lo otro que era súper interesante era las cientos de horas que nos pasábamos en el taller, ¿no? Porque en nuestro caso teníamos que hacer las obras en la escuela, ¿no? En los talleres. Y de las primeras exposiciones, porque ahí Ah, hubo un bueno. contacto también Sí. interesante, ¿no? De Sí, relacionarse claro. con otros lugares. Carlos también tuvo harto que ver con eso. Él yo creo que nació informado. Entonces él siempre estaba enterado de algún concurso, alguna muestra, y yo recuerdo que nos organizábamos y mandábamos un tubo, una carpeta, todos juntos, poníamos cada uno sus lucas y mandábamos a Mendoza, me acuerdo, a la Universidad Nacional de Cuyo, a Finlandia, y de repente nos llegaba una carta agradeciendo nuestra participación, ¿no? Y mandábamos para todo. Entonces éramos muy activos en exponer. Recuerdo también que tuvimos el primer centro de alumnos después de muchos años, que fue Renato Bernasconi, fue el primer presidente, y armamos digo yo, él, ¿no? Pero nuestra escuela, esa exposición en el Centro de Extensión también, ¿no? Esta primera especie de Bienal de Arte Joven, una cosa muy universitaria, ¿no? Y expusimos allá en el Centro de Extensión, expusimos en la USACH. Éramos muy movidos, era impresionante, porque era una época tan distinta, no había lugares. Todos los lugares que existen ahora. Entonces fue ir abriendo espacios en el Centro Cultural, en Renca, en el Museo Benjamín Vicuña Maquena, que jamás habían tenido una muestra de arte, ¿no? Claro. Una primera exposición grande fue en el Cultural de España, que eran estos mismos marcos con bordado y había una serie de vestidos. La cosa de las combinaciones es súper importante, porque se van potenciando, se van dialogando. En algún momento yo conecté el pelo con los vestidos, que no lo había hecho antes, todo también en base a una experiencia biográfica, que era como otra etapa de la vida, que es tener una hija, estar en una casa, o sea, como ese ritmo que uno no había vivido, y ahí conectar, por ejemplo, con las telas de flores, la pintora, el referente, digamos, a la mujer de la casa, claro, el pelo como un elemento que siempre está y que configura, no sé, una escoba, un plato de comida, una mesa, un florero. Eso va enriqueciendo y va conectando con lo social, porque claro, en un momento uno dice la pintora, el pelo, pero es una temática de la mujer en general, entonces empieza a leer como socialmente, culturalmente ya como una obra que significa e influye, o hay un puente con otras temáticas. Y hay otra cosa que también encuentro que fue importante en ese momento, es que algunos de nosotros tuvimos la posibilidad de hacer un segundo curso de color, donde los problemas del color se pudieron desarrollar bajo otros parámetros, ya no eran parámetros de una observación tan sistemática y tan ligado como al estudio concreto de los aspectos relativos del color, sino Claro. que están en el ámbito de la creación. Entonces ahí el color se materializaba en obras, en cuestiones escultóricas, instalativas, pictóricas, en fin, las instrucciones que diera Eduardo, también que lo hacía él también. También en ese tiempo, algunos de nosotros, como te dije, tuvimos la oportunidad de tener un curso con Eugenio Dittborn. El tener a Eugenio Dittborn como profesor, o digamos, más bien como, no sé, yo por lo menos así lo entendí, como una especie de imagen gráfica, como una referencia gráfica. Para mí me sirvió para poder entender ciertas cuestiones gráficas que a mí me interesaban, que provenían del grabado tradicional, de la historia del grabado o la historia del arte, pero también de la imprenta, del diseño gráfico, de otros tipos de diseños, de otro tipo de industrias. Entonces, a mí me parece que
toda esta mezcla entre el Eduardo Vilche, el Eugenio Dittborn, el curso de color, el curso de historia al grabado, como que para mí por lo menos generaron como un contexto eh, académico, práctico, artístico, por así decirlo, que fue mucho más fecundo que haberme encasillado en un tipo de disciplina. Entonces eso para mí fue súper relevante como estudiante. Sí. Bueno, Eugenio fue invitado varias veces. Mostró sus videos, me acuerdo que él quería mostrar sus videos, que eran menos conocidos, digamos, que la obra gráfica. Y después él hizo este taller y yo le dije, ¿quieres tener un ayudante? Se lo pensó y me llamó, bueno, ya. Así que ahí entré a su proyecto, obviamente, el taller de gráfica experimental. Muy interesante, por supuesto, aprendí un montón. Además, era como una alumna más. Y después hizo otro, como un año después o 2 años después. Un par de años después. Sí, diría yo, en sí. puesta en escena. Y también fui ayudante. Súper relacionado, o sea, era como lo mismo de alguna manera. Lo que pasa es que lo de Eugenio tenía más que ver con la instalación en los espacios. Era grupal también, que era bien interesante eso, porque uno estaba acostumbrado a trabajar sola. Su metodología también fue súper buena, como en ese sentido de trabajar tanto en las autorías y trabajar el problema. O sea, yo siempre digo que en mi formación como artista tengo como 2 profesores y cursos clave, y uno fue el taller de grabado con Eduardo, y otro fue el taller que hizo Eugenio Dittborn, puesta en escena. Ah, perfecto. Y que a partir de ese taller de puesta en escena también, de ahí surge Galería Chilena. Empezamos, antes de Galería Chilena empezamos a trabajar con amigos, con compañeros de curso, organizando exposiciones autogestionadas, dentro y fuera de la escuela. Eso, ahí estaba Mario Navarro y tú también, y el Mono Silva, la Mónica, creo. Sí. Habían varios. Claro, y después nosotros, ya la generación más, un par de años más abajo, que éramos, claro, yo, Villablanca, Iván Navarro, Diego Fernández, Pati Cepeda. Lo de Vilche fue, yo creo que más formativo. Lo de Eugenio fue solo un semestre, entonces fue muy, muy importante, y a partir de eso vienen todas las colaboraciones posteriores, y Galería Chilena, y también conociendo gente a través de todas esas colaboraciones. También conocí gente con espacios parecidos en Europa. Cuando uno como que colabora o tiene estos espacios independientes, como que es como fácil asociarse con otros espacios independientes. Es como que hay una sintonía. El curso de Eugenio fue más corto, pero sí, o sea, produjo efectos así, en ese sentido, de tener la colaboración como un elemento central de tu práctica. Claro. Y luego la obra en sí, que eso sí es lo más importante, es Eduardo, el taller de grabado. Bueno, recordar que también Pedro Millar fue una figura súper importante en la escuela. Ellos tenían ahí una relación histórica. Pedro con Eduardo y Jaime Cruz, que era un poquito más distante, entre comillas, pero que también pertenecían a una tradición. Yo creo que también eso era importante para nosotros. Venían, digamos, de una investigación, de una historia que no era de Santiago. A mí me interesaba esa pertenencia y siempre quería ver cosas de ellos. Y cuando, bueno, vi los grabados de Eduardo y de Pedro y de Jaime Cruz, bueno, era como la cocina del grabado, ¿cachai? Entonces decía, hoy, claro, pero ¿por qué ellos no harán estos desplazamientos? Es una buena pregunta. Sí. Pero bueno, sí comprendían, digamos, las movidas que uno hacía. Sí, y las estimulaban, y como te digo... Pedro tenía eso también. Claro, y los referentes me gustaba mucho que eran de la vida, ¿sí? Quizás no eran así como ahora, ¿no? Que el profe como que tiene que conocer la biblioteca entera y todo el universo de los artistas actuales, y allá, como te digo, eran referentes más cercanos. Y habían cosas muy bonitas de ellos como artistas. Y esa era la muestra que hicimos acá en Campus Oriente. En lo que hoy día es el Auditorio 1. Exacto. Entonces ahí está mi trabajo, está el tuyo y está el de Mario. De Mario también. Sí. Claro. Y de Cristian Silva, que son estas placas en el suelo. ¿Verdad? Eso no me acordaba, fíjate. Claro. Son como placas de silografía, pero sin tallar. Sí.
Entonces ahí estoy de operario, trabajando en un torno. Con las virutas. Con las virutas, entonces la caja en el suelo tiene virutas de bronce y dentro del marco está esta placa de bronce. Sí, ese trabajo como riguroso y que tiene el grabado, ¿no? Que si bien muchas veces tiene mucho intuitivo, llega un momento en el que hay un plan, ¿no? Y ese plan lo tienes que desarrollar, tienes que ir avanzando y el resultado solo se sabe al final. Entonces también cultiva mucho la paciencia, ¿verdad? La frustración. Y hay algo que es muy bonito también, que es también encantarse con el resultado, aunque el resultado no sea siempre exactamente lo que buscas. Obviamente a veces no resulta, pero otras veces también te da posibilidades que son inesperadas. Entonces ese ajustarse también a lo que hay, ¿no? A lo que de verdad salió, darle otra vuelta, otra mirada, también es súper interesante en términos de aprendizaje, ¿no? Justo después de tu generación, Claro. que se terminan las especialidades Sí, y se abre justamente una formación no tan monodisciplinar y puede ser tomada mucho más libremente. sí, es curioso eso, que claro, como que se abrió a todos los cursos que pudieran hacer lo que se hacía en el taller de Eduardo Vilche al final. Algo así. Sí, sí. Pero no sé, yo creo que se perdió algo que venía desde el grabado, que también es una conciencia como tecnológica. O sea, uno dice, el grabado es una técnica casi artesanal, pero viendo en la historia del grabado, viéndolo cronológicamente, como lo mostró Eduardo, siempre estaba acompañado de tecnología que salía. Había grabado de eso. O sea, el grabado está muy ligado a la tecnología. Entonces era como una especie de conciencia de lo contemporáneo, de ser contemporáneo. Era la gran enseñanza del taller de Eduardo, o de que el grabado sea la columna vertebral de la escuela. Uno se da cuenta cuando terminaba el curso grabado. O sea, salía con especialidad de grabado. Por algo Eduardo era el último de esta corrida de grabado 1, 2, 3, 4, grabado superior. Y ahí te das cuenta que el grabado sí, es lo contemporáneo.